Multa renascentur quae iam quae cadentque, quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus, quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi. Ya volverán, ya volverán. ¡Oh! Me sorprenden leyendo. Sea todo el mundo bienvenido a su canal Lenguaje Errante. Soy el profe Gabriel y hoy vuelvo a traer una invitación a pensar etimológicamente. Si bien este contenido me parece súper interesante, solo hice un video al principio y lo he dejado bastante postergado. Y es que en realidad ya ni siquiera forma parte de los programas de estudio, dado que con el cambio de electivo salió el tema de la historia de la lengua. Sin embargo, esto no debe ser obstáculo para acceder y darnos un paseo por la cultura y el aprendizaje en general. Por lo tanto, vuelvo a ofrecerles una revisión de algunas palabras que en este contexto hoy en día siguen viniendo muy bien. Comienza próximamente la primavera, estamos en la segunda etapa del año y hay que seguir en pie. Por eso hoy les traigo fuerza, tesón, resiliencia, aguante, resistir y tenacidad. Sí, son caleta, pero hace tiempo que no hacía un video de etimologías y por el contexto todavía nos viene bien. Vamos al temita. Para comenzar, fuerza proviene de fortis, que en su forma arcaica en el latín la podemos encontrar como fortis. Esto a su vez se puede entender como sólido, vigoroso, fuerte, robusto, macizo o bien mamado. Ahora, no fue hasta el 1115 después de la era cristiana que se reconoce la palabra fuerza como hoy la conocemos. Al menos esto según Don Santiago Segura Munguía. A propósito, ¿sabían que en el 1115 en Manchuria, China, se funda la dinastía Jin, cuyo líder se proclama como emperador de China? De hecho, su sucesor en el 1125 aniquila la dinastía Liao y 2 años más tarde saquearon Kaifeng, donde secuestraron al emperador Qizong, con quienes mantuvieron el conflicto armado hasta el 1141 después de la era cristiana, hasta que firmaron un tratado de paz en el cual terminan cediendo toda la zona norte de China a la dinastía Jin. Eso es fuerza, bruta, muy bruta, pero es fuerza. Si no lo sabían, yo tampoco, lo acabo de leer en Wikipedia, así que tampoco estoy totalmente seguro de lo que les acabo de mencionar, pero es un dato interesante. Volviendo a la palabra fuerza, esta derivaría originalmente de fortia, que sería la forma neutra, plural, derivada y compuesta de fortis. Las mutaciones que sufrió esta palabra presumiblemente fueron 3. Primero, comenzó a hacer efecto la vocal I, más conocida en el oscuro mundo de la historia de la lengua como la yod, la que manipuló los sonidos de su alrededor para que la T fricativizara, o sea que tomara un sonido más arrastrado, rasposo o fregado, y terminó por interdentalizar, o sea, generar la Z castellana y tan característica que todos conocemos. De ahí en más, cómo se distribuyó en el resto de las formas del español de todos los países es otro asunto. Para nosotros cobra un sonido más sibilante, como la S normal. Como dato interesante, según el diccionario de usos del latín Lewis and Shorts, es posible encontrar una raíz o un origen a esta palabra desde el sánscrito, que bien hablas el sánscrito, que se puede entender como tener, sostener o aguantar. Y en contexto se utiliza para referir aspectos psicológicos, mentales o físicos, tanto en humanos como en animales, en objetos inanimados o hasta en abstracciones. Como último dato, cabe considerar que esta palabra es pariente de confortar, confortis, y no tiene nada que ver con la marca Confort. Es de confortis, confortis. Continuemos ahora con tesón. Con esta palabra no puedo dejar de recordar el liceo donde yo estudié la enseñanza media, cuyo lema era el trabajo tesonero todo lo vence. Un saludo para todos los que han vivido la experiencia del Liceo Oscar Castro y para todos aquellos habitantes de la noble nación de Rancagua.
Ahora, tardíamente me enteré que este lema en realidad no era nada muy especial de mi liceo, sino que se usa en general por muchas organizaciones. Y es que su origen se remonta a los versos de Virgilio, escritor latino, quien escribió este Labor Improbus Omnia Vinci, que se podría traducir literalmente como el trabajo ímprobo, en ese sentido como intachable, todo lo vence. A mí me la presentaron como tesonero. Luego del desvarío, volvemos a la palabra tesón. Según Don Santiago, proviene de tensus, que sería el participio perfecto de tendo. De ahí las palabras tenso o tendido. Ahora, según Joan Corominas, JC para los amigos, no se identifica esta palabra como tal hasta el año 1535 después de la era cristiana, año en que se publica el texto Diálogos de la Lengua, escrito por Juan Valdés. No, nada que ver con él. En ese sentido, se propone como la cosa tensa, lo tesonero. Volviendo a Don Santiago, nos dice que esta palabra podría confrontarse con el sánscrito tanoti o con el griego teino, lo que nos permite abarcar las ideas de tender, extender, estirar, desplegar o desenvolver. Podríamos entender entonces por un trabajo tesonero que sería como darlo todo, estirar o desplegar tus capacidades, tus voluntades para hacer las cosas. Es como desplegar al máximo tus posibilidades y ofrecerlas al mundo. En cuanto a la evolución histórica de esta palabra, no tengo muchas certezas, ya que la derivación es un poco extraña y por ello te ofrezco dos posibilidades. En primer lugar, siguiendo la línea de Don Santiago, podríamos decir que esta palabra proviene de tensum, que sería la forma neutra de tensus, y a partir de ahí empezaron a generarse los siguientes cambios. De tensum se tendría que haber generado una asimilación de la consonante nasal M a N, considerando que ya había una N previamente. Luego tendría que haber sufrido una apertura vocálica de la U en O. Posteriormente se generaría una dislocación acentual cambiando la tónica a la última sílaba y generando una síncopa de la nasal interna por dificultad de producción. Después de esto tendría que haber nacido Deadpool. Otra forma sería tomar la línea que ofrece la RAE o el DRAE, el diccionario de la RAE. En este sentido se señala que proviene de tensio tensionis. Desde aquí se produciría una apócope en la terminación is. Tendría que producirse una síncopa de la consonante nasal interna. Luego, por efecto de la yod maldita, se produce una metamorfosis imperceptible para el oído humano común y se produce un cierre vocálico de la E en medio grado que no alcanza a modificar la vocal. Por último, nace Deadpool. Siguiente palabra, resiliencia. Según Don Santiago, esta palabra provendría de una forma compuesta entre salio, que se entiende como saltar o brincar, y re, que usualmente comprende una vuelta hacia atrás de manera cíclica. En ese sentido, revisión, repasar, reescribir, reputación. Sí, de hecho conserva el mismo sentido re de esta vuelta cíclica hacia atrás y de la forma latina puto. Se remonta su origen entonces a reputo. Cabe considerar que puto en latín se puede entender como pensar, reflexionar, meditar. Se puede asociar a la experiencia. En ese sentido, cuando les menciono reputo, sería como revisar la experiencia o el pensamiento, lo que es la persona. Por lo tanto, la reputación sería justamente revisar o repasar los antecedentes de alguien. De hecho, de este puto es que viene cómputo, que tiene que ver con este pensar calculante. Biputo. Reflexivo. Perdón por la dispersión, volvamos a la palabra resiliencia. Esta palabra podría entenderse como volver a saltar, volver a brincarse, como lanzarse. Se podría entender como insistir, el volver a ponerse en pie y lanzarse otra vez. También en términos literales y muy de diccionario, podríamos encontrar formas en las que se entiende como retroceder o devolverse, hacer una retirada. Sin embargo, en el contexto contemporáneo, cuando hablamos de resiliencia, tenemos que entenderla justamente como esta idea de la insistencia, de volver, de anteponerse a los problemas.
piedra en el camino, me caigo, me levanto y vuelvo a lanzarme. En cuanto a la evolución de la palabra, para nosotros, si bien viene de resalio en latín, llegó desde el francés. Résilier. Aquí la evolución desde el latín es desde la forma resilio, específicamente conjugado como resilire. En este caso tiene que haberse producido solamente una metatesis simple, o sea, se invirtieron las letras para quedar en el resilier. Luego se asimiló al español castellano como resiliencia. Próxima palabra, aguantar. Según Jay-Z, aguantar provendría de la forma italiana aguantare, la cual está documentada desde el 1587 después de la era cristiana. Por lo tanto es una forma muy posterior al latín y sería una palabra que en el fondo asimilamos de una lengua prima, que sería el italiano. Aquí desde el italiano se podría entender como coger, empuñar, sostener, resistir, detener. Y aquí surgiría la palabra desde guanto o guante, que sería una alusión a los guanteletes medievales que se utilizaban. Desde ahí se registra que deriva la palabra a aguante hasta 1644, año en el que fallece el Papa Urbano VIII, quien se proclamó en sus comienzos como protector de las artes y las ciencias. De hecho, fue amigo de Galileo y mecenas de Bernini. Las cosas que se encuentran en Wikipedia. Dispersión. Volviendo a la derivación, lo que sucedió a la palabra aguantare, a nuestro aguantar, en realidad se puede resumir en simples pasos. En primer lugar, surge una simplificación de consonantes geminadas y por último, una apócope de la consonante final. Nueva palabra, resistir. Aquí el re ya lo conocemos, es el mismo caso de resiliencia, solo que ahora la cambiamos por resistere. Según Jay-Z, esta idea de sistere puede entenderse como colocar o tener. Por ello, asumiendo el mismo valor de re que vimos anteriormente, en conjunto podría asumirse como detenerse o, como señala Don Santiago, en un sentido figurado, in hoc resisto. O sea, me quedo donde estoy, sigo firme donde estoy o mantengo mi posición. Desde ahí que en 1438 ya se puede reconocer esta palabra en el sentido de mantenerse firme, conservar el aplomo o hacer frente a. Su evolución desde el latín al español, desde resistere, comienza con el efecto de la mala vida antes mencionada yod, que por contexto convierte la T en ti, por lo que pasa a resistir. Y por último se produce una apócope. Ok, llevamos mucho, pero vamos con la última palabra, tenacidad. En este caso proviene del latín teneo, de donde sale la palabra tenax, que es lo que conocemos como tenaz. Y esto a su vez se puede entender como sostener algo o sujetar algo o tener fuerza. Según Don Santiago, surgen distintas voces, donde aparece, por ejemplo, tenaques o tenaces, que se entendería como los lazos, vínculos o ligaduras. Estaría también la tenaquitas, donde está la obstinación, la firmeza, y por último la tenaquia, la rebeldía o la terquedad. Todos estos conceptos ligados en el fondo a la historia de la palabra tenacidad. Y es que nuestra tenacidad viene justamente de la del medio. De la tenaquitas, la palabra que nosotros conocemos surge de la versión conjugada tenaquitatis. Esta primero debe haber sufrido una apócope de la sibilante final, luego una sonorización y por último una nueva apócope. Tienen que haber sido estas dos apócopes por separado y no juntas, ya que si hubiese quedado la terminación consonante final en T, tiende a desaparecer. Así que lo más probable es que fue justamente tenaquitatis, tenaquidadi, tenacidad. Luego este sonido ki de tenaquitatis probablemente evolucionó al igual que la fuerza, fricativizando e interdentalizando para llegar al sonido sibilante que nosotros conservamos hoy, tenacidad. Y eso sería todo. Si te gusta este tipo de contenido, por favor, házmelo saber. Deja tu like, deja tu comentario o compártelo con alguien a quien le pueda resultar interesante. Así puedo motivarme y sacar algunos de los libretos que tengo en carpeta. De momento es todo por este video.
aprovecho de invitarte a que te des una vuelta por el canal y revises también los otros contenidos, a ver si algo te gusta y bueno, puedes ir comentando y hacerme saber, para así yo también ir viendo qué cosas priorizo o a qué cosas le voy dando un poquito más de énfasis. Por ahora, entonces es todo por hoy, será hasta más ver, chao.